necesitamos de la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Es nuestra fuente no solamente de vida, sino de nutrición espiritual que necesitamos. Y digo necesitamos porque ya no se puede argumentar las cosas ahora, ¿verdad? Prescindir de la palabra, y que pues es bueno meditar en ella, y en este caso pues en la congregación estudiar cosas que competen para nuestra vida cristiana y para crecer cada vez más en nuestro Señor. Vamos aquí con el tema que pues en esta ocasión no pudo hermano Martín, pero es el tema de formación para transformación, y que pues como todos los temas de la palabra de Dios, pues hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar que pueden ser para nuestra edificación y para nuestro entendimiento espiritual. En esta ocasión yo voy a hablar sobre la convicción que es el eslabón para la transformación. La convicción que es el eslabón para la transformación. Y quiero que leamos, hermano, ojalá que haya traído su Biblia, si no, pues aquí anda una que no traigo, júntese con alguien que traiga Biblia. Vamos a revisar dos personajes muy conocidos de la Escritura, que como siempre todos los personajes, decíamos este domingo pasado, ¿verdad?, son prototipos para nuestra vida y que nos enseñan, ¿verdad? Y a la vez vemos contrastes. No hay cosa que nos ilustre más algo cuando vemos los contrastes, ¿verdad? ¿Qué es mejor, la luna llena o la luna, ¿cómo se llama la otra? Cuarto menguante. No, una es la luna llena y la otra es la luna nueva, ¿ok? La luna nueva pues está oscura, ¿verdad? Pero la luna llena está blanca, bonita, ¿verdad? Es un contraste, pues, es notorio, ¿ok? Cuando hay contrastes. Y es ahí donde también en la Escritura los contrastes en los personajes nos dejan ver muchas realidades, y eso nos impacta más y nos deja pues mejor enseñanza. Siempre la palabra, hermano, la Escritura, y lo vemos en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra que Él compartía, que era la palabra de Dios, que Él mismo decía, siendo Dios, Él mismo, ¿verdad?, lo estaba formando, a Él mismo lo estaba formando y lo estaba transformando, al propósito que Dios tenía, y Él siempre ha sido nuestro mejor modelo. Vamos a ver los personajes y me gustaría que lo meditáramos e identificáramos, hermano, ¿verdad? Porque para eso está el estudio de la palabra de Dios, para identificar precisamente cosas sobresalientes. Yo he procurado, en el caso de las enseñanzas que el Señor me permite compartir, he procurado escoger lo que es más edificante que otra cosa, pues una cosa mejor que otra. Digo, ¿qué es lo que nos puede edificar más y ser de más utilidad? Y sobre todo que nos pueda llevar a algo práctico, ¿verdad?, y con resultados, ¿verdad? Porque qué chiste nomás saber y que no tengan resultados, pues, ¿no? De eso se trata. Y vamos a ver estos dos personajes. Uno de esos personajes, de ellos, es una mujer y el otro es un varón, ¿verdad? Y vamos a ver el contraste de estos personajes, y me gustaría que usted lo analizara junto conmigo. Recuerde, el tema de esta noche es la convicción como eslabón. El eslabón es aquella cosa que une una cosa con otra, ¿verdad? Es lo que une una cosa con otra. Entonces, el eslabón para la transformación. Si no hay convicción, es más difícil la transformación. Y vamos a ver los resultados, ¿verdad? Vamos a ver este personaje, Ruth, que muchos de nosotros hemos leído esta historia, que trae mucha visión, trae mucho propósito de Dios. De hecho, este libro de Ruth, que es histórico, un libro histórico del Antiguo Testamento, viene a formar parte de la esencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ahí, de esa unión de Ruth con Boaz. Y pero a la vez es un libro tremendo de inspiración, hermano, de mucha inspiración para el creyente y para el cristiano que le gusta leer la palabra, le gusta estudiarla, o que a veces no le gusta tanto, pero quiere, ¿verdad?, quiere aprender de lo que Dios le puede dar por la palabra.
todos los libros de la Biblia son muy bonitos. Sin embargo, hay ciertos libros que destacan más que otros, ¿no? Y tienen mayor inspiración y mayor efecto y resultados. Y en este caso, esta mujer, pues tuvo una característica que la vamos a conocer. El Ruth, capítulo 1, versículo 11, vamos a leer desde la parte, para no tener que leer todo el capítulo, donde en este caso se había ido Noemí. Le voy a platicar brevemente la historia. Se había ido Noemí con su esposo y sus 2 hijos y las esposas de sus 2 hijos, que eran mujeres moabitas. Aquí entre paréntesis, los hijos de Israel no deberían haberse casado con mujeres moabitas, pero sin embargo, debido a las circunstancias y las condiciones, Dios utilizó ese encuentro para sus propósitos. Y veamos cómo en este caso, hermano, la misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras. No podemos encajonar a Dios en decir, bueno, Dios se mueve de una sola forma o de una sola manera. Dios tiene muchas formas para hablarnos, para manifestarse en nuestra vida y para sus propósitos. Y en este sentido, pues, debido a que había escasez de alimento en la familia de Noemí, ¿verdad? Se fueron a Moab. Allá se casaron sus hijos y resulta que allá en Moab murió el esposo de Noemí. Murieron sus 2 hijos y quedó viuda Noemí junto con sus 2 nueras. Orfa se llamaba una y la otra se llamaba Ruth. ¿Sí? Ruth significa, porque es muy bueno saber, hermano, en todo esto del estudio de la Biblia, qué significan los nombres. Simón, antes se llamaba así Simón, el Señor le dijo Cefas, ¿verdad? Cefas es un nombre griego, junto con el arameo, que es igual a Pedro, que significa piedra o roca. Pero Pedro, antes el Señor le pusiera el sobrenombre de Cefas, se llamaba Simón. ¿Okay? Ruth significa compañera fiel, eso significa Ruth. Y Orfa, fíjense lo que significa Orfa, de acuerdo al hebreo. Orfa significa dura cerviz. Ustedes se van a los originales y eso significa Orfa. Pues esas eran las 2 nueras de Noemí, Ruth y Orfa. La cuestión aquí es que Noemí se sentía desolada, muy amargada, se sentía ya pues desilusionada de la vida, sin propósito, y en ese estado, en cierta forma de depresión, ¿verdad? Porque pues se le habían muerto su esposo y sus 2 hijos, ya lo que ella quería es estar sola. Escuchó que en Israel, dice ahí la escritura, ¿verdad? Dios trajo alimento, hermano, a Israel, y escuchó Noemí y dijo, pues me voy a ir a Israel. Pues resulta que Ruth le dice a sus nueras que se quedaran en Moab, que no tenía caso que se fueran con ella porque pues habían muerto los dos hijos, sus esposos. Y vamos a ver lo que sucedió. El capítulo 1, versículo 11, les dice Noemí a sus nueras. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. Voy a leer de la Peshita, hermano, la traducción de la Biblia del arameo, que es una traducción muy sana. Y yo me sorprendí porque acabo de leer una nueva Biblia que compré allá en California cuando fui al Congreso de los Pastores, y me gustó. Es una versión de la Reina Valera, que es la más actualizada, que es la Reina Valera contemporánea, se llama. También es bonita traducción, pero me llamó la atención que es la única, o tal vez otra versión de la Biblia que he visto, que dentro de los apéndices que traen las Biblias, y que traen pues de cierta manera referencias sobre de dónde vienen las traducciones, etcétera, y menciona ahí los autores o los escritores o los editores, ¿verdad?, sobre la historia, cómo se vino desarrollando las traducciones de la Biblia. Y me sorprendió porque ya aparece la Peshita dentro de las en las Sociedades Bíblicas Unidas, aparece la Peshita ya como una Biblia reconocida. Y eso me gustó, ¿verdad? Porque ya está dentro del medio evangélico, pues, ¿no? Esa traducción. Aparte es una traducción fiable, pues, ¿no? Es confiable, y que, pues, también es bueno. A mí me gusta comparar las versiones, ¿verdad? Hay versiones, por ejemplo, otra versión de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, que es muy bonita, que también tiene la base de su traducción del griego, que es el Nuevo Testamento,
el hebreo del Antiguo Testamento y ciertas porciones del arameo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que también lo reconoce la Biblia de las Américas en ciertas porciones. Inclusive el Antiguo Testamento habla esto, literalmente viene del arameo, dice así en ciertas porciones, ¿verdad? O sea, sí reconocen, pues, ¿no? Esa influencia de en ciertos textos, las traducciones inspiradas del arameo. Bueno, pero ¿por qué saqué lo de las traducciones? Ok, porque es que la Biblia que estoy usando, gracias mi hermana. Ruth capítulo 1 versículo 11. Sin embargo, Noemí insistió: regresen, hijas mías, pues ¿para qué irán conmigo? ¿Acaso volveré a tener hijos para darlos a ustedes? Regresen, hijas mías, versículo 12, pues yo ya he envejecido como para tener otra vez marido. Incluso si dijera que todavía tengo esperanza y tuviera marido y diera a luz hijos, ¿los esperarían hasta que ellos crecieran? ¿Se abstendrían de tener marido? No, hijas mías, pues esto sería más difícil para mí que para ustedes. Es decir, estar esperando, ¿verdad? Que crecieran, se desarrollaran, que estuvieran grandes y se casaran. Porque la mano de Yahweh, dice, y mi amargura mayor que la de ustedes. O sea, estaba amargada Noemí y estaban amargadas las nueras. O sea, yo quiero destacar que algo importante, hermano: la condición humana en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, en los tiempos cuando las cosas se nos salen de las manos, no podemos hacer nada. ¿O a poco hubieran querido sus esposas que sus maridos se murieran? Pues a quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer, supuesto que no, que estén muy contentas con los maridos y todo, ¿verdad? Felices. Pero estaban amargadas, si estaban tristes, pues. Estaban tristes. Y Noemí, pues también estaba amargada. Y les dice: mi amargura mayor que la de ustedes, porque la mano de Yahweh me ha perseguido. Esta es una expresión cuando alguien está en un estado espiritual, hermano, de lucha y de prueba muy difícil. Se piensa y se siente como si Dios estuviera alejado, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado o llegado a pasar ese pensamiento o esa sensación? Cuando menos pasar como un flechazo, como un flash así, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor no está conmigo. Viene la lucha, viene la prueba. Entonces ellas, alzando su voz, verso 14, lloraron de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quería ir la suegra, pues. O sea, ya estaba difícil la situación. Estaba muy pesado el ambiente. Estaban desconsoladas, desanimadas. No había comida, no había nada. Había mucha escasez, mucho problema, ¿verdad? Y todavía se sienten rechazadas por su suegra. Quédense, les dice, no se vengan conmigo. O sea, en un estado de depresión, no presión. En un estado de depresión se ve todos los panoramas oscuros. ¿Tampoco no es cierto? Nada, se le ve nada de luz, todo oscuro, todo apagado. Y así estaba Noemí. Veía todo el panorama negativo por la amargura, ¿verdad? Y era un tiempo, ¿verdad? En este caso para Noemí, para sus nueras, de prueba de parte de Dios. Pero ahí estamos viendo cómo la mano del Señor estaba teniendo misericordia. Pero vea algo importante, hermano, ¿verdad? Sobre los propósitos de Dios. El Señor ya tenía un propósito con Noemí y con Ruth. Y ellas todavía no se daban cuenta. Gloria a Dios. Ellas todavía no lo sabían. Pero así como ellas en aquel tiempo, el prototipo para nosotros hoy es que a veces se nos ponen las cosas de color rojo, ¿verdad? Adversas, difíciles, y nos llegan a pasar pensamientos o sentimientos, como el caso de Ruth. Pero ¿será acaso que Dios está lejos? No, hermano, está cerca de nosotros. De hecho, las mejores cosas sobrenaturales que han habido en todos los tiempos es cuando están las pruebas, las dificultades y las adversidades más difíciles en los creyentes. Es cuando Dios quiere manifestarse en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero es cuestión de
irlo entendiendo. Pero yo quiero llegar, o sea, me estoy lanzando al fin, ¿verdad? Pero quiero llegar al final de que tenía un propósito el Señor con Ruth y con Noemi, ¿verdad? Pero estaban en ese proceso, ¿verdad? De la formación a la transformación. El cambio, pues, porque es la transformación, que es algo diferente. Entonces ellas alzando su voz lloraron de nuevo. Luego Orfa besó a su suegra y volviéndose se marchó. Si estaba muy triste, si estaba muy amargada, si estaba muy dolida, muy desconsolada, pero digo, ahí nos vemos, vámonos para Moab. ¿Ok? ¿Qué quiere esto decir? Algo estaba pasando en el corazón de Orfa. Yo quiero hacer un pequeño antecedente, hermano. Los judíos en aquel tiempo, en sus matrimonios, el pacto matrimonial, como nosotros lo hemos estado representando también aquí en nuestra congregación, tenía mucho peso y mucho valor. De hecho, no había contrato matrimonial como lo hay ahora, el contrato civil, pues. Allá el contrato matrimonial se daba en la aprobación de los padres, ¿verdad? Y el pacto delante de Dios, el compromiso delante de Dios. Era lo que valía. Y eso más, ahí digo más. Era un pacto entre los consortes y a la vez era un pacto con Dios, donde en aquel entonces el marido no solamente representaba la autoridad como padre de familia, sino que representaba, hermano, el vínculo, ¿verdad? El vínculo de unión con la mujer. O sea, como queriendo decir Dios por medio del varón en aquel entonces judíos, mira, la que se va a casar contigo va a ser tuya y va a ser judía. ¿Ok? Eso era el pacto. Iba a tener que dejar todo, pues, en pocas palabras, porque estaban siendo un alma, un cuerpo y un pacto con Dios. Yo lo digo por la profundidad de esto. Orfa se había casado conforme a la norma judía. Habían hecho el pacto matrimonial delante de Dios. Sin embargo, vea cómo en nuestras circunstancias difíciles y adversidades viene la prueba. ¿A poco no? Y en la prueba, ahí se notan nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Qué es una convicción? Una convicción, ¿verdad?, es un convencimiento de algo. Una convicción es una certeza. Una convicción es algo firme, inamovible, bien sólido, bien estructurado. Entre más grande sea la convicción, pues mayor sea la certeza. Es decir, una persona con convicción vive en certeza en todo. Y pongamos el ejemplo en cualquier área de la vida natural. Una mujer, ¿verdad? Una mujer que dice, yo sé hacer muy bien frijoles con queso. Está convencida que ella sabe hacer muy bien frijoles con queso. ¿Por qué? Porque ya sabe todo el procedimiento, ya tiene la experiencia, ¿verdad que sí? Cómo se cuecen los frijoles, que le echan los frijoles para que les hagan buenos, y el queso que compra y todo eso. A ver, siéntate fulanito, cómete mis frijoles. No con soberbia ni nada, pero simplemente por convicción, pues. Y se los come, ¡wow! ¡Qué ricos frijoles! Por poner un ejemplo básico. Entonces, alguien convencido tiene certeza, no titubea, no está, ¿será así o será asado? ¿O me tengo que portar así o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? No, está convencido. ¿Y qué es lo que le da a la convicción? Precisamente la formación. Ahí, sin querer queriendo, como dijo un personaje de la televisión, ¿verdad? Sin querer queriendo, el Señor estaba probando a Ruth por medio de la suegra amargada. Vea cómo, hermano, en las situaciones de vida, las amarguras de otros, independientemente que no sea lo correcto, nos prueban a nosotros. ¿Puedes decir amén? Las amarguras de otros pueden probarnos a nosotros, no para que nos amarguemos, no. Dios nos prueba para que nosotros, hermano, demos el paso de bendición, ¿verdad? Y que nosotros demos buen fruto y maduremos. No nos amarguemos con el otro o con la otra, ¿verdad? Sino que demos el paso de bendición y maduremos. Pero ahí brinca cómo está nuestra convicción.
Si nos amargamos con el amargado, ¿verdad? ¿Tenemos convicción de cristianos, sí o no? ¿Sí o no? No, porque la amargura no es de Dios. La amargura no es de Dios. Es una pasión tremenda que daña el alma. Carcome y destruye, ¿verdad? No solamente al poseedor, sino a aquellos que están cerca, como cuando metes al refri un tomate que está podrido y comienza a carcomer todo lo demás. Así es la amargura si no estamos con convicción. Pero bueno, yo estoy poniéndome muy así, ¿no? Entonces ya estaban su voz, lloraron de nuevo. Luego Orfa besó a su suegra y volvió, se marchó. Pero Ruth permaneció con ella. Escuche. Pero su suegra le dijo: he aquí que tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a la casa de sus parientes. Regresa tú también detrás de tu concuña. Otra vez. No obstante, Ruth le contestó: lejos esté de mí que me aparte de tu lado y te abandone. Porque estaba amargada Ruth, no se le olvide eso. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, donde tú mueras, también moriré y yo seré sepultada. ¡Ay, Dios mío! Así me haga Dios y aún me añada, solamente la muerte podrá separarnos. Gloria a Dios. ¡Qué mujer! Le pregunto, ¿hay una diferencia entre Orfa y Ruth? Distingue el contraste. ¿Quién estaba convencida? ¿Y quién no estaba convencida? ¿A dónde iba Noemí? ¿Y en quién creía Noemí? ¿Y a quién servía Noemí? ¿Y de qué pueblo era Noemí? Ruth estaba convencida. Al darse cuenta, por último, Noemí, que en verdad quería acompañarla, dejó de insistirle que regresara. 2 veces la tentó. ¿Cuántas veces tenemos que ser tentados por las circunstancias? Todos, para que Dios pruebe nuestra convicción. ¿Cuántas veces tenemos que ser tentados por las circunstancias para que Dios pruebe qué tan convencidos estamos que somos realmente hijos de Dios e hijas de Dios? ¿Le gusta el tema? La tentación, la prueba, la dificultad, para que nos abra entendimiento. Esa es la palabra de Dios. Nos abre el panorama del entendimiento y nos muestre realmente cómo estamos. ¿Qué tan firme está nuestra convicción? O todavía, ¿qué tan titubeante está? O en su caso, si estaba firme, ¿por qué menguó la convicción? ¿Por qué decayó la convicción? ¿Qué sucedió para que la convicción se viniera abajo? Y es ahí donde, por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo y por las circunstancias, Dios se nos va a revelar. ¿Qué es revelar? Mostrar algo claramente. Por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo y por las circunstancias, nos va a decir. Y Dios, hermano, todos los días nos habla. Todos los días nos habla Dios. Por el compañero de la escuela, por el trabajo, por la Biblia, por el vecino, por el pariente, por la televisión, por la esposa, por el esposo, por el hijo, por el nieto, por el policía, por el cartero. Hay que estar atentos a la voz de Dios. Somos probados en la convicción, porque si no hay convicción, no hay transformación. Y mire que Ruth fue una mujer que alcanzó la bendición por su convicción. ¿O no? Firme. No le importó los dioses de Moab. Tal vez iba a estar allá con su papá, yo creo, ¿verdad? Iba como a ser un moabita bien
guapetón, cachetón y con mucha lana. Pero, si no tenía a Dios, ¿de qué servía? Vea dónde puso su corazón Ruth, ¿verdad? En Dios. Pero bueno, ahí está uno. Vamos a ver el otro personaje. Pedrito. Pedro. Vamos al capítulo 22 de Lucas. Y ahorita sacamos conclusiones de usted y yo, hermano. Lucas 22, versículo 52. Lucas 22, 52. Luego dijo Jesús a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los oficiales: del templo que han venido contra él, gracias, como contra un ladrón han salido contra mí con espadas y garrotes para prenderme. Habiendo estado con ustedes en el templo diariamente, no me echaron mano, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Y aprendiéndolo, lo trasladaron a la casa del sumo sacerdote, mientras Simón lo seguía a cierta distancia. Luego, encendiendo ellos una hoguera en medio del patio, se sentaron en torno a ella, y Simón también se sentó entre ellos. Pero una joven, al verlo sentado junto al fuego, mirándolo detenidamente, estaba escaneando a ver quién era, ¿verdad? Ay, como que lo vi por allá, que andaba con el tal Jesús. Habla como él, se mueve como él. Ah, sí, se me hace que sí era. Dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Y había estado más de 3 años con el Señor, Pedro. Ya se le había transfigurado el Señor a Pedro. Ya Pedro había visto milagros, maravillas, sanidades, resurrección de muertos. Ya había visto muchas cosas del poder de Dios, Pedro. ¿Y qué pasó ahí? Un poco más después, al ver lo otro, le dijo: pruebas y tentaciones para ver la convicción. También tú eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: no lo soy. Y después de 1 hora, mire, le dio chance el Señor para que la pensara, hermano. Le dio chance para que cambiara de actitud. Después de 1 hora, otro lo contradecía diciendo: en realidad también este estaba con él, porque él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. En los textos paralelos de los relatos del Evangelio de Juan, de Marcos y de Mateo, hay uno de ellos que dice que comenzó a maldecir. Comenzó a maldecir Pedro. Yo le pregunto a usted, ¿eso es muestra de convicción? Comenzó a maldecir, o sea, negando a su Señor, después que previamente había dicho: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. ¿Irás a la muerte conmigo, Pedro? De cierto te digo que no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Yo le pregunto, hermano, mi amado y precioso hijo de Dios e hija de Dios, ¿usted cree que no sabe el Señor nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestras debilidades, que ya las profetiza? De hecho, cada una de nuestras vidas ya las tiene profetizadas, porque Él sabe cómo vamos a reaccionar. Qué triste, pero qué cierto.
Él ya sabe cómo está el nivel de nuestra convicción, ¿verdad? Y miren, ¿cuándo nos va a dejar de probar Dios? Porque todos los días es una prueba, hermano. Every day, desde up the sun, desde que sale el sol hasta que se mete, hermano. Qué sanguíneo vine ahora, ¿verdad? Gloria a Dios, siendo mi Miguel. Todos los días. Todos los días. Son tentaciones, son pruebas, hermano. Y Dios nos ama. ¿Sabe que Dios no nos juzga? Porque si no, no nos tuviera tanta paciencia, hermano. Grande y compasivo y misericordioso es nuestro Dios. Como dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca. Y no se refiere a los del mundo, escúcheme. Y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Grande en paciencia el Dios, en amor. Y el asunto aquí, hermano, que el conocimiento trae compromiso, ¿verdad? Trae compromiso. Yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en una convicción sancochada? ¿O 3/4 como el RIF? ¿O una convicción firme? ¿Qué vamos a hacer? Yo le pregunto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitas tú hacer? Yo, ¿qué necesito hacer? Hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras todavía él estaba hablando, Dios usó al gallito cantor. El gallo profeta. Ahí está, Pedrito. El gallo profeta, hermano, certificó la profecía. Y se acordó Pedro. Se acordó Pedro. Entonces Jesús volteó y miró fijamente a Pedro, y Simón recordó la palabra que nuestro Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Contraste, Ruth y Pedro. A ver, platíqueme, pero nomás pensando. ¿Quién tuvo convicción y quién no tuvo convicción? ¿Dónde tomó la convicción Ruth? No nos muestra la escritura, nada más el capítulo 1 de Ruth, no nos dice la formación de la convicción. Pero definitivamente, ¿verdad?, el contexto de la palabra, de toda la palabra de Dios, nos insta a creer que Ruth fue formada en su convicción. Y ella tenía una cualidad que destacaba en ella, que le hacía que fuera sensible a la convicción de Dios, abierta a la convicción de Dios, dispuesta a la convicción de Dios. Una certeza tal que fue comprobando que Dios no solamente estaba con los judíos, sino que Dios estaba con ella. Si no entiendo yo, hermano, ¿cómo fue eso? No fue que, ay, no está bien, estaré muy contigo porque te quiero mucho, porque me hiciste mucha comida, muchos pastelitos, te fuiste conmigo al mall, y que me compraste un vestido, y que me diste dinero para el fin de semana, y que me llevaste en el carro, en la van, y que nos fuimos a Tucson. Ay, no voy contigo porque, sea lo que sea, pues tú me diste mucho, ¿no? Como agradecimiento. O sea, sí fue agradecimiento, pero había algo más en Ruth. ¿Nota usted esa firmeza? Nada de titubeo, una decisión. Tu Dios será mi Dios. Entonces la convicción, hermano, es lo que cambia. La convicción es lo que da vida. La convicción es la que nos libra, la convicción es la que nos protege, la convicción es la que nos da la fuerza para nosotros vencer todo aquello que nos quiera apartar de lo más bueno de la vida, que es Jesucristo. La convicción. Una convicción débil
tenue, apagada, frágil, titubeante, sin fuerza, es presa de cualquier tipo de ataques. Presa fácil. Y Dios no nos ha llamado a que tengamos convicción débiles, sino convicciones fuertes, Señor. Y para eso el Señor nos va formando, hermano, y que nos va mostrando por su palabra cómo nosotros la podemos encontrar. Hay un evangelista, usted si tiene chance por ahí, luego lo busca en internet. He estado leyendo su historia, bien preciosa. Se llama Smith Wigglesworth. Ahí le va. Me lo macheteé, hermano, para decirlo más o menos. Smith Wigglesworth. Él fue, le decían, el apóstol de los evangelistas. Principios del siglo XIX, 1900 pues. Él nació en 1859 en Inglaterra. Muy pobre, pobrísimo. Sin embargo, desde los 9 años fue un niño que tuvo convicción de Dios. No se ha hablado en toda la historia de los hombres de Dios que haya hecho más milagros después del Señor Jesucristo que Smith Wigglesworth. Muertos resucitados, leprosos sanados. Le tocó ir a predicar África, donde estaba la malaria a todo lo que daba, hermano. Médicos llenos de malaria. Y dicen los que dan testimonio, cómo este hermano cuando llegaba a predicar y se ponía a predicar a los que tenían malaria y los médicos con malaria, él nomás decía: a ver tú, ven para acá, en el nombre de Jesucristo eres sano, y sanaba de la malaria. Dice que cuando estaba en la reunión, la malaria, hermano, se le comenzaba a meter por el cuerpo, pero inmediatamente la malaria se le salía, no podía entrar en su cuerpo. Hay testimonios de eso. Los médicos lo tocaban y eran sanados de malaria. Léalo, está inspirador, está precioso el testimonio de este hermano. Y aparte muchos otros milagros, sanidades, conversiones. Una vez se subió a un tren, no sé en qué parte de la ciudad del mundo, y dice que cayó tan tremendamente el Espíritu Santo que todos los del tren cayeron arrodillados y se acercaron a él y le dijeron: ¿qué necesitamos hacer para tener a Dios? Porque algo en nuestro interior nos está diciendo que somos muy pecadores. La convicción. La convicción. La convicción, hermano, te va a hacer disfrutar la vida cristiana. Te va a hacerle encontrar sentido a ser hijo de Dios, hija de Dios. Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de sentir, cambiar los objetivos de la vida, cambiar todo, hermano. No es fácil tener firme convicción, pero Dios, en sus propósitos, quiere que nosotros crezcamos en la convicción, nos afirmemos en la convicción y lo alcancemos, hermano. Y para eso venimos a ser instruidos a la casa de Dios, ¿verdad? Si lo queremos. Si hay en lo profundo de nuestro corazón un deseo genuino, un deseo y anhelo, ¿qué es lo genuino? Pues como que no quiero, Arturo, pastor, pero que esto y que el otro, que... Dice un viejo dicho que no hay pero que valga. No hay pero que valga. Smith Wigglesworth dijo una frase muy célebre:
No me mueve lo que veo. Me mueve lo que creo. 11:1. Ya casi para terminar, hermano. Para que se vaya bendecido de más. Y sea probada nuestra convicción. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza, la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. ¿Qué es la fe? Convicción. Por lo tanto, entre más convicción tenemos, ¿qué vamos a tener más? Fe. Fe en Dios. Fe de Dios. Lo que Dios hace en nosotros y en nuestras circunstancias. Y cuando nosotros comenzamos a ser formados en la convicción, comenzamos por milagro de Dios a ser transformados. Ese es un milagro, hermano. Por eso le dije, yo le puse que es un eslabón la convicción, porque están separados así. Viene la convicción y mire, ¡fum!, se sella con la transformación. Es un pase automático a la transformación, la convicción, y nos va formando y nos va llevando a cambios. ¿Cómo podemos llegar a la convicción? ¿Verdad? ¿Cuántos queremos llegar a la convicción plena? Todos. Número 1, darnos cuenta que no la tenemos plena. Genuinamente, ¿verdad? Son pasos. Darnos cuenta y decir, Señor, mi convicción está del 0 al 10. ¿Dónde está mi convicción? 2, 3, 4, 5, no, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 8, no, 4. Ahí está mi convicción. ¿Cómo me doy cuenta de que me falta convicción? Las circunstancias. Ahí están, el termómetro. ¿Eh? Desconfianza. Fíjese, antítesis de la convicción, desconfianza, temor. Y esa es nuestra condición humana. Desconfianza y temor. Pero la convicción es todo lo contrario. Es seguridad y bendición. Entonces, darnos cuenta. Número 1, ya que nos dimos cuenta y la aceptamos, el paso siguiente es cambiar de mente. Te lo voy a poner con otro nombre. Es cambiar de mente. ¿Qué es cambiar de mente? Yo pensaba que tenía esta convicción, pero me doy cuenta que no es. Entonces necesito borrón total y cuenta nueva. La Biblia le llama arrepentimiento. Reconocer, así como Pedro reconoció que no tenía convicción. Dice la Escritura, en la porción que leímos hace unos momentos, que Pedro salió y lloró amargamente. Cambió su manera de pensar. Se dio cuenta que no tenía convicción. Número 3. El Espíritu Santo es el proveedor de nuestra convicción. Juan 16:13. Él los guiará a toda la verdad. Pero guiará a quién? Al que genuinamente quiere la convicción. Amén. Yo quisiera que todos tuviéramos mucha convicción, hermano. ¿A poco no? ¿A poco no queremos que el que está a un lado de nosotros no tenga mucha convicción? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno la oración intercesora. Es bueno que oremos unos por otros. Cuando Pablo le dice a Epafras, y yo sé de Epafras, dice, uno de ustedes, que está orando para que estén firmes, fuertes y en toda la voluntad de Dios. Así oraba Epafras. Firmes. ¿Qué es la firmeza? La convicción. No ser titubeantes, ¿verdad? Si nos tienta el chamuco con una situación, no, hombre, ¿para qué crees en Dios? Mejor créele a fulanita o a menganito. Jesucristo es el único Dios y Salvador y Señor. Y el que nos va a ayudar en nuestro corazón en las adversidades
Es el Espíritu Santo. Nos va a levantar y nos va a sostener, nos va a dar fuerza y fortaleza. Él lo guiará a toda la verdad. Y ahí, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra confianza en Dios, se fortalecerá la convicción y comenzará a dar frutos. Efesios 3:20. Vea el poder que tiene Dios para la convicción. Efesios 3:20. Léalo con calma, hermano. Está entrando todavía, hombre. Efesios 3:20. No. Ah, sí, Efesios. Estaba leyendo Filipenses, perdón. Y aquel que es capaz. ¿Aquel que es qué? Capaz. ¿Qué es el capaz? El que todo lo puede. El que tiene todos los recursos. ¿Verdad? El que tiene todos los elementos. Y aquel que es capaz por su gran poder hacer por nosotros. Mire. Y aquel que es capaz por su gran poder de hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros. ¿En quiénes? En los de la convicción. El que está convencido o está aprendiendo a formarse la convicción, sabe que en la necesidad del alma, Dios es capaz de ayudarlo, de levantarlo, de darle alegría, de darle gozo, de darle perdón, de darle restauración, de darle ánimo, de darle fortaleza, de darle luz al entendimiento, de proveerle lo que se necesita. 1 Juan 5:14, penúltimo versículo de la noche. 1 Juan 5:14. Palabra de Dios es vida, hermano. Aplicada a nuestra vida es vida. Esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. ¿Será acaso que la convicción sea voluntad de Dios? Le pregunto. Claro que sí. Entonces, estamos en su voluntad. Si le pedimos al Señor honestamente, genuinamente, a pesar de que haya sido débil, Señor, yo quiero convicción, Él nos va a escuchar, Él nos va a atender, Él nos va a responder. Por lo tanto, pues, ¿qué más diremos, hermano? ¿Qué más diremos sobre esto? Que Dios ya nos puso los recursos para que nosotros lo aprendiéramos y que al final de cuentas, el último versículo, lleguemos a una convicción plena, una seguridad tal que no haya nada, ni nadie, ni circunstancias, ni nada que puedan alterar, remover, hacer temblar, así como en Italia, ¿verdad? Hubo un temblor en la madrugada, no sé cuántos muertos van ahorita, ¿verdad? Pero hay temblores espirituales también. Pero una persona, un cristiano convencido, nada lo removerá, nada lo turbará. Y terminamos viendo la declaración del apóstol Pablo, él que pasó por todas. Fue formado en abundancia, en escasez, en hambres, en necesidades, en naufragios, en desvelos. Y mire su declaración. Versículo 37 del capítulo 8 de Romanos. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque, a ver, ¿quién no lee esa parte, hermano? ¿Porque qué? ¿Estoy qué? ¿Quién lo lee? Convencido. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así le decía a todas sus circunstancias, que se vaya la amargura, hombre, que se vaya la tristeza, que viene este problema, esta necesidad, que se vayan. Yo estoy convencido que el amor de Dios va a suplir toda mi necesidad. Era una certeza, hermano, en su manera de pensar, era una certeza en sus reacciones, era una certeza que todos lo veían y decían, wow, Pablo, pero era su relación con Dios, ¿verdad? Era esa firmeza interior que había logrado por ese amor que fluía en su corazón, por la convicción. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermano? ¿A poco no es preciosa la palabra de Dios? Es un testimonio precioso, hermano. Y aquí no podemos pasar toda la noche, si gusta usted, hablando de hechos, de cómo la convicción trae salvación. Pero pues ya se está yendo el tiempo. Padre bendito, gracias te damos, mi Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu poder, mi Señor. Gracias por tus grandes misericordias que tienes con nosotros. Yo te invito, hermano, esta noche, delante de nuestro Dios, que estamos aquí en su casa, evalúa cómo está tu convicción. Honestamente delante de Dios, dile, Señor, así está mi convicción. De todas maneras, Él lo sabe todo, hermano. A Él no le podemos rendir cuentas mochas, como se dice vulgarmente, ¿verdad? O cuentas medias. Él sabe todo. Pero lo que quiere Dios es nuestra honestidad, porque es ahí donde realmente Dios obra. Padre, en tu nombre poderoso, mi Señor, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, bueno, justo. Padre, sigue teniendo misericordia de nosotros, mi Señor. Sigue teniendo misericordia de este rebaño, de todo tu rebaño, en esta ciudad, en este estado, en este país, en el mundo, mi Señor. Padre, síguenos mostrando, mi Señor, guiando, Padre, para que nuestra convicción sea afirmada, sea levantada, sea sostenida, sea plena, mi Señor. Padre, que en las pruebas, las luchas, las adversidades, enfermedades o cualquier cosa, mi Señor, ayúdanos a que nuestra convicción sea fortalecida. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo purifique nuestros corazones, mi Señor, para que haya una convicción profunda, sólida, firme, mi Señor, genuina, verdadera, que lleve a frutos, mi Señor, que sean para la gloria de tu nombre, Padre. No permitas que tropecemos, sino ayúdanos, si es que, mi Señor, tropezamos, a salir adelante, y que la prueba nos lleve, mi Señor, a la convicción de la grandeza que es en ti. En tu nombre poderoso, Padre, en tu nombre, mi Señor, te rogamos, mi Señor, que tú limpies, purifiques, perdones, y que en ese deseo de cada uno de nosotros, mi Señor, hay ese deseo de cambio, de arrepentimiento, mi Señor, de cambio de mente, de rumbo, de actitud, para que seamos, mi Señor, llenados de tu presencia, tu luz, tu fortaleza, Padre, y seamos cada día más firmes en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Gracias le damos al Señor por su misericordia. Se me olvidó anunciar que este viernes tenemos cena para matrimonios. Están todos los matrimonios invitados. Si puede invitar a algún matrimonio inconverso, invítelo. 150 pesos, 7:30 de la tarde, aquí en la congregación. Y por último, nomás quisiera que me apoyaran a orar por la hermana esta Blanquita, porque le volvieron los problemas de los dolores, hermano. Vamos a orar por ella para que se una fortaleza. Venga, hermano, vamos a orar.